compañeros, ¿no? Sobre todo el compañero que, si mal no recuerdo, de Chile y de Colombia también, que hablábamos un poco de lo que está ocurriendo en el mercado de Latinoamérica. Latinoamérica es un sitio muy proclive a lo que son las nuevas tecnologías, a lo que es la innovación. Nos diferencia una cosa fundamental con Europa. Si me escuchan se darán cuenta que soy argentina, entonces por esto lo cuento. Más allá de todo lo que he trabajado en Argentina y lo que trabajo aquí, creo que nos diferencia algo fundamental. Una parte es la geografía. Tenemos geografías muy grandes. Otra parte es a nivel demográfico. Estamos hablando siempre de mucha gente que necesita llegar a un conocimiento, a una información. Por ejemplo, una de las cosas que me quedé escuchando fue cuando nos decía uno de los compañeros, necesitamos difundir la cultura del emprendimiento, que la gente sepa sobre subvenciones, que tenga información, que esta información esté a su mano, o sea, que sea una información just in time. Justamente lo mismo nos ocurrió a nosotros aquí, en Cataluña, hace un par de años, y con un sector productivo como es el sector agricultor. Y hoy quería hablar justamente de esto, porque la semana pasada estuvimos hablando más del sector financiero, del sector de banca, entonces uno se imagina que la nueva tecnología en un sector puntero como es la banca, como el sector financiero, son sectores permeables a todo esto, pero no se lo imaginan por ahí en un sector productivo como puede ser el agricultor.